Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos al cuarto Congreso Científico Pedagogía 3000 y Neurociencia. Y hoy vamos a ver un tema súper interesante, importante. Escuche, escuche bien, papá, mamá, parejas jóvenes que va a tener un bebé, profesores. Vamos a hablar de todo lo que es prenatal, lactancia, cuidado a los bebés, algo que se llama apego seguro. Vamos a ver lo que es con la licenciada Paloma Romero de Venezuela. Paloma es licenciada en psicología, facilitadora en prenatal, es doula y tiene una maestría en desarrollo organizacional, entre muchos otros títulos. Mejor si te quieres presentar, Paloma, por favor. Bienvenida al Congreso. Sí, gracias. Gracias a todos por estar aquí, por participar, por tomarse ese tiempo de escucharnos como papás, como mamás y los demás especialistas en el área. Bueno, como decías, Noemí, como siempre digo, mi primera profesión es ser mamá. Soy mamá, al igual que muchas de las que están escuchando. Tengo dos hijas ya adolescentes y mi otra profesión o mis otras profesiones y mi área de experticia, soy psicólogo, me manejo desde hace 15 años en el área perinatal específicamente. Perinatal es el área de la psicología y de la salud emocional que va desde el periodo gestacional, desde la concepción, todo lo que es el periodo gestacional, hasta nacimiento, todo el área postnatal, hasta aproximadamente 2 años después. Si hablamos de salud primal, pues, por ejemplo, Michel Odent, que es uno de los científicos que habla acerca de la salud primal, dice que es más o menos hasta los 2 años posteriores al nacimiento. Entonces, como les digo, vengo desarrollándome desde hace 15 años en el área perinatal y aunque no es muy conocida en muchos lugares aún, tiene un grueso, es muy abundante la evidencia científica que respalda toda esta área de lo que es la salud emocional, como lo vamos a ver en este ratico que vamos a estar aquí conversando, ¿sí? Yo soy Dula. Dula es que acompañamos a las mujeres y a las familias, porque no solo a las mujeres, los bebés y las familias durante la etapa prenatal y postnatal. Llevo los grupos de apoyo psicoemocional de salud materna aquí en Caracas desde hace 13 años aproximadamente. Soy consejera de lactancia materna acreditada por la UNICEF y algo que estoy trabajando actualmente, estoy realizando una formación larga, una formación de 1 año con el Instituto Europeo de Salud Materna y Perinatal. Entonces, bueno, en esas estoy, básicamente. Hay algo que se llama, lo vi en tu hoja, la programación prenatal. ¿En qué consiste exactamente? Ajá, fíjate, la programación prenatal es, digamos, un proceso que se ha venido estudiando desde hace aproximadamente, científicamente se ha venido estudiando desde hace unos 15 años para aquí. Entonces, ¿de qué trata la programación prenatal? Básicamente nos está hablando del área emocional, ¿ok? Y sobre todo, a nivel de neurociencias, cómo influyen, ¿verdad? Ciertas hormonas de mamá, de esas emociones, ¿verdad? De mamá durante la etapa prenatal. Anteriormente, hace muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Eh, donde a lo mejor la tecnología no nos permitía poder ver al bebé, yo no lo llamo feto, yo no le llamo embrión, yo le llamo bebé, porque es un ser humano que ya se está educando, es un ser humano con su cerebro y con todos sus órganos que desde el momento de la concepción se está educando, ¿ok? Entonces ese bebé, ese ser humano chiquitico en el vientre materno, ya está recibiendo todas las hormonas de su mamá, ¿ok? Pero hormonas a nivel de emoción. ¿Y cuáles son principalmente las que se han estudiado? Bueno, si mamá está en un ambiente relajado, en un ambiente favorable,
Y relajado no quiere decir que yo estoy todo el día feliz, ¿verdad? Y sin problemas. Relajado es que yo tengo la suficiente capacidad de a veces tener un poco de ansiedad o estrés, pero que eso no se prolongue en el tiempo. Es decir, yo estando embarazada no puedo mantener unos niveles de estrés continuos, porque ese estrés, ¿verdad? Tiene básicamente dos hormonas asociadas, ¿sí? Unas, Ajá. evidentemente, son todo lo que tiene que ver con la adrenalina, porque cuando nosotros sentimos que las demandas del ambiente son mayores a lo que yo puedo actuar, pues mi cerebro se activa y yo comienzo como mamá embarazada a producir adrenalina, ¿ok? Entonces, todo lo que tiene que ver con la adrenalina hace que haya unos cambios a nivel cerebral en el bebé que se está formando. Y esos cambios están perfectamente estudiados, ¿ok? Por ejemplo, se sabe que el estrés está afectando el área límbica, ¿ok? El área límbica y el hipocampo. ¿Y qué actúa aquí o cuál proceso está en esta área límbica del cerebro humano? Todo lo que tiene que ver con las emociones, todo lo que tiene que ver con los procesos de memoria. Entonces, fíjense que ya desde el área prenatal, si mamá vive en una situación de estrés continua y de ansiedad continua, estamos afectando esa área a nivel cerebral del bebé y también se sabe que se disminuye el área prefrontal, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la materia gris, que es el control de las emociones y las funciones cognitivas. Y como bien tú sabes, Noemí, como saben todos, las funciones cognitivas son las que principalmente tienen que ver con el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ¿qué se llama además, y esto es sumamente importante, que se llama además programación prenatal? Que evidentemente al afectarse todo ese eje, que se llama eje hipófisis, hipotálamo y glándulas suprarrenales, ¿verdad? Que son las que producen pues la adrenalina. Entonces, estamos afectando de la gestación, la tolerancia al estrés de ese ser humano, chiquitico, para todo su futuro. Entonces, esto no quiere decir otra cosa, ¿verdad? Que si Ajá. mamá vive continuamente en estrés durante la etapa de gestación, ese bebé o esos bebés, en caso de un embarazo múltiple, que están allí formándose y educándose, ya tienen una condición epigenética a nivel estructural y funcional de su cerebro que los va a hacer que toleren menos el estrés y que respondan con un control de emociones más disfuncional ante las situaciones cotidianas. Wow. Entonces, Qué fíjate que es importante. interesante, porque además, como yo digo, la evidencia empírica o los hallazgos científicos en neurociencias solamente vienen como a comprobar lo que las mamás sabíamos desde hace mucho tiempo, desde épocas ancestrales. O sea, desde épocas ancestrales, la mujer y el entorno de la mujer sabe que mientras más tranquila esté mamá, más segura se siente, ¿verdad? Menos ansiedad tenga, pues el bebé va a estar igual, se va a sentir mucho más seguro, va a tener mayor capacidad para aprender y no se va a ver afectado. Entonces, lo interesante es que las neurociencias y los hallazgos científicos, pues simplemente nos vienen como que a confirmar todas esas cosas que por creencias e instintivamente ya sabíamos acerca del embarazo. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que tiene que ver con, digamos, la programación prenatal. La programación prenatal es que bebé, desde ese momento, ¿verdad? Del embarazo ya se está conformando y hay unas modificaciones a nivel cerebral y a nivel epigenético, los cambios en su ADN, ¿verdad? Que hacen que ese ser humano posteriormente tolere menos el estrés. Y además hay una respuesta muy inadecuada ante las situaciones de estrés. Eso es básicamente. Nosotros sabemos además que ese ser humano chiquitico, ese bebé, desde el vientre materno, tiene la capacidad, ¿verdad?, de reconocer todo lo que está pasando en su entorno. Y en su entorno es entorno mamá.
Si mamá se siente bien, si mamá se siente relajada, hay una hormona muy importante que se llama oxitocina. La oxitocina es esa hormona que está en todos los momentos donde nos sentimos relajados, felices, donde sentimos placer. Y justamente fíjate qué interesante que esta hormona, la oxitocina, es la que además comanda las contracciones durante el trabajo de parto. Y además la Wow. oxitocina, que es, sí, súper interesante. Por eso se dice que, yo sé que hoy no vamos a hablar y extendernos con esto, ¿no? Porque es un tema como que muy largo, pero por eso se dice que hay una condición epigenética distinta del bebé que nace vaginalmente al bebé que lo hace por cesárea. El bebé que nace vaginalmente ha pasado por un proceso donde la oxitocina, que es la hormona del amor y el placer, comanda todo ese proceso de nacimiento. ¿Ok? Condición que no se da si hay, por ejemplo, una cesárea electiva. Pero eso es un tema bien, bien interesante. La oxitocina también comanda además el proceso de la eyección de la leche durante la lactancia materna. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar ahorita en un ratico. Pero lo importante es que el bebé dentro del vientre materno no solo aprende las cosas que les estamos enseñando. Fíjate, hoy en día se habla mucho acerca de la inteligencia emocional, Ajá. ¿sí? Ya no tanto es el coeficiente intelectual, no porque sea menos importante, sino porque simplemente no hacemos nada como seres humanos con tener un coeficiente intelectual muy elevado o saber muchas cosas si a nivel emocional no tenemos una buena, digamos, educación, si no tenemos una respuesta adecuada ante las situaciones que se nos presentan en el entorno. Entonces, básicamente, eh, un consejo que le puedo dar a las mamás en proceso de gestación y también a los papás acompañan ese proceso junto con su pareja, ¿verdad? Pero a las familias, a las mamás en proceso de gestación es, primero, tenemos que nosotras tratar de manejarnos las situaciones que nos generan mucho estrés y ansiedad, ¿ok? Ajá. Porque eso afecta la estructura cerebral del bebé y ya sabemos que afecta y condiciona su comportamiento futuro. Pero además, todas las actividades dentro del área de estimulación prenatal, ¿verdad? Tienen que tender cada vez más a ese factor emocional, ese factor de vinculación, de apego seguro. ¿Ok? Yo me voy a comunicar con mi bebé mientras está en mi vientre, ¿verdad? Mientras está en ese proceso de gestación, para que mi bebé se sienta amado, se sienta seguro, se sienta protegido. Y eso es lo fundamental. Más allá, por supuesto, de activar todo lo que es el desarrollo sensorial como tal, ¿ok? Pero el área emocional es sumamente importante. Sí, es la prioridad. Es En la la, educación también, en todos los sectores parece. sí, sí, es la prioridad. Ahora, mucho hablan también de lo que se llama el apego seguro, o sea, una vinculación temprana, Uh -huh. pero con este apego seguro. Y seguro que es ligado, es ligado todo eso con lo anterior, pero ¿qué significa un apego seguro? Ok, fíjate, digamos que el término apego como tal, o la teoría del apego, a lo mejor ustedes la conocen, ya es muy antigua, como desde los años 40 o 50, Ajá. digamos que por el teórico John Baldwin, ¿verdad? John Baldwin fue quien realizó muchos estudios a nivel de esas bebés y seres humanos cuando eran chiquiticos en su primera infancia y realizó un seguimiento longitudinal a través del tiempo de cuál era el comportamiento de ese ser humano adulto dependiendo de lo que había pasado con él en esos primeros 1000 días de su vida, ¿ok? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son? ¿Qué es el apego? El apego es esa vinculación o esa interrelación que yo siento con mi cuidador. Aquí quiero ser enfática, es mi cuidador, que bueno, principalmente es mi mamá, pero ojo, también pueden ser otras personas, porque cuidador, y hoy en día se hace mucho énfasis en la paternidad, cuidador también es papá, ¿ok? Pero cuidador también es una abuela,
inclusive cuando ya ese pequeño, o sea, ese niño o niña va al área preescolar o escolar, cuidador también son las personas que están con ese pequeño o esa pequeña en ese ambiente, ¿ok? Entonces, ¿qué significa apego seguro? Es un tipo de relación que se establece entre el cuidador y el niño o el bebé, si estamos hablando de vinculación temprana, ¿verdad? Que le da, que le transmite, le genera confianza, seguridad. O sea, no importa yo como niño, pase lo que pase, yo puedo contar con esta persona, con su amor y con sus cuidados, que es lo importante. Entonces, básicamente, y digamos que en términos cotidianos, eso es el apego seguro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay otra clase de apego que John Baldwin llamaba apego inseguro y hay el apego violento. ¿Cuál es el apego inseguro? Y aquí ya nos vamos a meter con lo que es la vinculación temprana y la crianza y los tipos de crianza. ¿Cuál es ese apego inseguro? Ese apego inseguro, por ejemplo, es que el bebé, que es un bebé, un mamífero chiquitico que tiene sus necesidades, tanto básicas, ¿verdad? Como emocionales, comienza a llorar, te voy a poner un ejemplo, comienza a llorar y nadie lo atiende. Su mamá no la atiende, su abuela no la atiende, y fíjate que tiene que ver mucho con un estilo de crianza que todavía existe, porque es muy común, ¿ok? Es muy común, donde te dicen, no agarres al bebé porque se va a malcriar, no cargues al niño en brazos, el bebé no puede estar todo el día en brazos porque se va a malcriar. Cuando conocemos y cuando la ciencia y los últimos hallazgos científicos nos dicen que ese bebé requiere estar en brazos, ¿verdad? Porque eso genera, fíjate que volvemos a lo mismo, hay como una línea que se extiende en el tiempo, porque eso genera en su cuerpo un torrente de hormonas como las endorfinas, la oxitocina, que a nivel de ese eje hipotálamo, hipófisis y todo lo que tiene que ver con la amígdala, que es la amígdala es ese pequeño órgano cerebral que digamos que se nos enciende cuando estamos ante un peligro, ¿ok? Entonces, todo ese torrente de emociones, pero a nivel hormonal, llega al cerebro, ¿verdad? Y le genera estrés a ese bebé, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Si genera estrés, el estrés resulta tener un efecto tóxico a nivel cerebral y posteriormente va a tener consecuencias a nivel de aprendizaje. Entonces, fíjate que aquí hay una línea muy importante, porque a lo mejor lo que uno comienza a ver una vez que el niño o la niña está en la etapa escolar, ¿verdad? Que a lo mejor tiene pues algunos síntomas en el espectro del autismo o a lo mejor es un niño que presenta algunas deficiencias a nivel cognitivo, ha tenido, digamos, una causa muy anterior, que a lo mejor está ligada a ese estrés continuo, ¿verdad? Que se produjo durante el área prenatal, pero también durante la crianza y ese apego seguro que tuvo en esa etapa postnatal. ¿Ok? Entonces, fíjate lo interesante. Gracias a Dios, como yo digo, y gracias también, digamos, a la conciencia y a los hallazgos científicos, se está gestando un cambio a nivel de crianza. Y hoy en día hay algo que está en el tapete que se llama crianza con apego o crianza respetuosa, también se le da ese nombre, y que es respetar, o sea, tener esa atención cálida, amorosa de ese bebé y de ese niño, ¿verdad? Y respetar sus propios ritmos. Tiene que ver también con respetar los propios ritmos del bebé, ¿ok? Y no querer que el bebé o que el niño se comporte como un adulto. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez más hay toda una ideología todavía de crianza que piensa que el bebé, y estoy hablando de un bebé chiquito durante el primer año de su vida, que el bebé tiene que ser una persona independiente. Por ejemplo, cuando básicamente un bebé chiquito durante su primer año de vida no es una persona independiente para nada. Necesita de los cuidados de su mamá. Y como mamífero, al igual que
cualquier otro mamífero, está todo el tiempo pegadito a su mamá. ¿Ok? Entonces, hoy en día, pues, hay como que un cambio de paradigma, ¿verdad? Donde las mamás tienen esa crianza como que más, voy a ir viendo los ritmos y voy al ritmo de este bebé, y además hay como que mayor, digamos, piel con piel, mayor cuidado en brazos, hay toda, tú sabes que hay toda una corriente de portear al bebé, no sé si saben lo que es portear al bebé, que es cargarlo, ¿verdad? Así como hacen, por ejemplo, muchas de nuestras culturas eh, nativas de muchos sitios, que es una tela donde tú te cuelgas al bebé al pecho y lo mantienes ahí todo el día o en la espalda. Entonces, digamos que eso es muy importante. No es lo mismo que un bebé que lo dejamos todo el día en la cuna o lo dejamos todavía en un corralito, ¿no? Como se hacía antes, o en una andadera. Para el bebé es sumamente importante tener esa vinculación afectiva y a nivel cerebral con su mamá. Fíjate, hay una cosa que, hablando de neurociencias y hablando de los cambios epigenéticos, ¿qué es la epigenética? La epigenética no es otra cosa que, digamos, la conjunción o la mezcla de aquello que trae el ser humano genéticamente, pero que también está modificado por lo que vive en su medio ambiente. Y se habla de, digamos, los espacios o los tiempos críticos o sensibles para el aprendizaje. Resulta que esa ventana de tiempo o, digamos, esos tiempos sensibles de aprendizaje de la mayoría de las funciones cognitivas, se sabe que alcanzan su máximo nivel durante el primer año de vida del bebé, del ser humano. Entonces, fíjate qué importante es que a veces no le damos la importancia que requiere ese primer año de vida del bebé, que es una esponja, ¿verdad? Que no solo va a aprender y a percibir, ¿verdad? Para sus funciones cognitivas, sino que también se va a desarrollar desde el punto de vista emocional. Y entonces esas funciones cognitivas críticas están en su etapa más sensible apenas durante el primer año de vida. Y después, pues hace una curva descendente que llega más o menos, bueno, hacia los 15 años digo yo, pero también hoy en día se habla de neuroplasticidad cerebral, que básicamente, pues digamos que siempre durante toda nuestra vida como seres humanos tenemos la capacidad de aprender, pero ese momento crítico alterado, digamos, a nivel de redes y de arquitectura de neuronas, pues se da durante durante ese primer año de vida, ¿ok? Entonces, sabemos que, por ejemplo, una vez más, si ese bebé o ese ser humano durante ese primer año de vida no tiene ese apego seguro, que es de lo que estamos hablando, o de esa vinculación afectiva y emocional, una vez más se genera una carga de estrés, ¿ok? Y el estrés, bueno, ya sabemos que tiene que ver con la adrenalina y está afectando su cerebro, ¿verdad? Está afectando no solo su capacidad de ser una persona más armónica y más relajada, sino que está afectando su memoria sensorial y sus funciones cognitivas para el aprendizaje. Básicamente es eso. Eso me encanta. Y me encanta, yo soy antropóloga de formación. Todas las sociedades ancestrales, los pueblos originarios, practican este apego seguro. El apego seguro. Todos, en la Amazonía, en los Andes, en todos los pueblos que visité fue así. Y los bebés nunca lloran, nunca. Claro, Increíble. están todo el tiempo. Vi bebés llorar en los pueblos que visité, pueblos originarios. Vamos a ver la lactancia también, antes de cerrar este programa, que es tan importante. ¿Cuál es la parte neuroemocional y cuál es la parte del desarrollo cerebral a través de la leche materna? Dentro de esta famosa creencia respetuosa de lo cual tú hablas tan elocuentemente. Fíjate, hoy en día se sabe que la leche materna tiene más de, hasta ahora, 666 componentes conocidos. ¿Cuántos? ¿Okay? Perdón, Paloma. Acordemos. ¿Cuántos 666. 600. 666. Wow.
que son los que se han estudiado hasta ahora. Hay que recordar que a veces no lo tenemos muy claro, que la leche materna es un componente, es un fluido, perdón, vivo. ¿Qué quiero decir con fluido vivo? Mamá, la mujer, le está transmitiendo células vivas, ¿ok? Son células vivas porque yo le estoy transmitiendo mi sangre, que por acción de la prolactina es leche, pero es básicamente la sangre de mamá que la estás transmitiendo al bebé. Entonces, esto es algo que jamás podrá equiparar otro tipo de alimento, porque yo le estoy transmitiendo células vivas al bebé, ¿ok? Toda la inmunoglobulina de mi cuerpo, que es todo ese sistema inmunológico que mamá logra tener en su cuerpo a través de sus años de vida, se lo está transmitiendo al bebé, ¿ok? Entonces, cada vez los descubrimientos acerca de la lactancia son más maravillosos, milagrosos y sorprendentes. ¿Por qué? Porque se sabe, fíjate qué interesante esto, se sabe que además el proceso de lactancia es un mecanismo de comunicación dual. ¿Qué quiere decir dual? Bebé, a través de los cambios que tiene en su cuerpo, ¿ok? Y a través de las enzimas de su saliva, le transmite, le comunica a mamá cuáles son los cambios o las modificaciones que tiene que tener en su leche materna. Entonces, fíjate qué interesante. Por eso se sabe que cuando, por ejemplo, bebé comienza a tener alguna enfermedad grave o alguna enfermedad sencilla, como cualquier gripe, ¿ok? Los cambios que se producen en las enzimas de su saliva, al pegarse y succionar el seno de mamá, pues le llevan un mensaje a su cerebro y la leche se modifica con la cantidad, digamos, de inmunoglobulinas que se requieren para succionar esa enfermedad que va a tener el bebé, ¿ok? Y no solo eso, sino que a medida que va creciendo el bebé, pues esta leche materna se va modificando. Ahora, ¿qué es lo interesante? Desde el punto de vista más bien de cambios en la estructura cerebral. Y una vez volvemos al tema que más nos interesa y que nos tiene hoy aquí, ¿no? En contacto y en este compartir. Básicamente, la leche materna tiene, digamos, lo que llamamos omega, básicamente lo que llamamos omega, ¿verdad? Que es omega 3, omega 6, ¿verdad? Y tiene una sustancia que se llama lactoferrina. ¿Ok? La lactoferrina hace que haya un mayor proceso, digamos, de absorción del hierro en el ser humano y también mayor oxigenación a nivel de las células cerebrales. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace la leche materna? Que con esos, digamos, ácidos grasos esenciales que tiene la leche materna, que son los que tiene el pescado, por equiparar otro alimento, ¿verdad? Pero la leche materna tiene un mayor componente de estos ácidos grasos esenciales, ¿verdad? Va, digamos, de alguna manera a ir al cerebro de ese bebé y va a hacer que esas redes neuronales se construyan y se vayan armando de otra manera. Entonces, esa arquitectura cerebral de ese bebé que ha sido amamantado y sobre todo que ha tenido una lactancia prolongada, la Organización Mundial de la Salud dice mínimo 2 años, ¿ok? Mínimo 2 años, porque se sabe que además, como te digo, la leche se va modificando de acuerdo con las necesidades del bebé. Pero entonces fíjate, lo interesante es que ya desde hace mucho tiempo, cuando se hacían estudios a nivel de resonancia magnética en los bebés que tomaban leche materna sola, las redes neuronales, ¿verdad? Y la materia gris y la materia blanca era muy distinta a los bebés que no habían sido alimentados con leche materna o que tenían otro tipo de alimentación. ¿Ok? Fíjate que justamente hace una semana estaba leyendo un estudio y ya te voy a decir por qué lo anoté por acá, de la Universidad de Barcelona en España, donde se mostraba o se estudiaba a través de resonancia magnética cómo se iba desarrollando o madurando el bebé prematuro, bebés que habían nacido pretérmino, ¿no? Antes de sus, por ejemplo, 38 semanas. Eso es un bebé prematuro. Y resulta
que los bebés prematuros que habían nacido y recibían pura leche materna, ¿ok? O que su mayor componente de alimentación era leche materna, habían madurado cerebralmente en cuestión de 2 semanas, casi como un bebé a término. En Wow. cambio, los bebés que no habían recibido la leche materna, no se habían hecho esas modificaciones y esa maduración cerebral. ¿Ok? Entonces, fíjate lo importante, que esa leche materna contiene esa cadena de ácidos grasos esenciales y además la lactoferrina, que hace que a nivel cerebral, pues el bebé y el niño se desarrolle de una forma distinta. ¿Ok? Por supuesto, con los beneficios a nivel de las funciones cognitivas, ¿sí? Y a nivel de las funciones ejecutivas. Acuérdate que además la lactancia materna se da en este periodo sensible del primer año, que es justamente lo importante. Otra cosa también, que al igual que durante el parto, en esa leche materna van todas nuestras neuroemociones, ¿ok? Que es importante. Acuérdense que las emociones no es lo que yo estoy viendo hacia afuera. Las emociones, aparte de lo que yo estoy viendo en conducta hacia afuera, tiene que ver con esos neurotransmisores, ¿verdad? Y esas hormonas que están asociadas a lo que mamá está sintiendo. Entonces, una vez más, y lo importante, y fíjate que volvemos a la línea, ¿no? A la línea desde el nivel de la concepción casi, ¿no? O desde la gestación. Lo importante acá es que si mamá se encuentra en un entorno más relajado, que durante el periodo postnatal, de eso yo sé que no vamos a hablar aquí, pero durante el periodo postnatal, la mujer tiene unos cambios a nivel emocional muy importantes y sobre todo durante esos 2 primeros meses, no necesariamente las mujeres nos sentimos muy relajadas, ¿no? Y muy seguras, pero en la medida que mamá consigue estar más relajada, su cuerpo produce mayor nivel de oxitocina y de endorfina y se las estoy transmitiendo a mi bebé a través de la leche materna. Y entonces, ¿qué produce mi bebé? Mi bebé produce el mismo estado. Va a ser un ser humano más relajado. Además, la oxitocina está relacionada, ¿ok? Y esto está comprobado además a nivel de... Hay una investigadora muy importante de la Universidad en Oslo que trabaja muchísimo con la oxitocina en la lactancia, ¿ok? Que es Kristin Uva, no sé si la conoces. De todas maneras, yo después te puedo dejar varias de las referencias, ¿ok? O varias de las evidencias. Pero sí, trabaja muchísimo con la lactancia a nivel de neuroemoción, ¿ok? Entonces, básicamente, tiene que ver con el altruismo y también con todo ese interés de ese ser humano, cómo se va a desarrollar socialmente, ¿ok? Fíjate que Michel Odent, no sé si conoces a Michel Odent, pero él es un obstetra francés y también es sociólogo, y él ya decía que en las antiguas culturas, ¿ok? Donde necesitaban, por ejemplo, en Roma, ¿sí? Donde necesitaban tener mucha cantidad de guerreros, ¿ok? ¿Sí? Digamos, para todas esas funciones de batalla y de imperio que ellos eran, que era lo que se hacía en el momento del nacimiento. Mira qué interesante. Los bebés eran separados y sobre todo los bebés hombres eran separados de su mamá, porque ese momento crítico de la separación hacía que en su cuerpo existiesen menores niveles de oxitocina que hacían que ese ser humano estuviese como que de alguna manera más abierto, como que a poder causarle alguna conducta perjudicial hacia otra persona. En cambio, ellos creían, pero fíjate que no estaban tan equivocados, ¿no? Ellos creían que si se lo dejaban a su mamá, ¿verdad? Y si además su mamá lo amamantaba y lo amamantaba por mucho tiempo, pues ese ser humano iba a ser como que más conectado socialmente, iba a ser más amoroso con los demás. Entonces, fíjate que una vez más, como decimos, lo que ya se hacía desde épocas muy antiguas, ahora pues la ciencia lo viene como a confirmar a nivel, digamos, de lo que es la neurociencia, ¿no?
Fíjate entonces cómo está la capacidad de mamá, yo mujer, soy capaz de transmitir durante la gestación, durante la vinculación temprana y el apego seguro y durante ese proceso de lactancia, cuál va a ser de alguna manera el comportamiento futuro de ese ser humano. Y fíjate que queda allí como que instalado, grabado de alguna manera a nivel cerebral, a nivel de estructura cerebral y a nivel, si hablamos de cambios epigenéticos, a nivel de ADN. ¿Sí? Wow. Ujú. Muy, muy, muy importante todo eso. Sí, sí, sí. No puedo creer que nos fue todo el tiempo, pero Mira, no nos fue. Sí, aprendimos tanto y vamos a invitar a todos los que nos ven ahora a profundizar, a googlear, a ver las últimas investigaciones que son orientadas realmente a un ser sí, humano completo con respecto. O sea, hay un cambio grande aquí y les invitamos a seguir esta corriente, a seguir su corazón también, porque las mamás por intuición lo saben. Entonces, claro. ir con la gran transformación me gusta como dijiste, ¿no? Crianza con respeto. ¿Cuál sería tu recomendación final a familias, cuidadores, papá, mamá y los que cuidan a los chiquitos? Pueden ser enfermeras también o pre-kinder. Ok. Mi recomendación Y final, niñeras bueno, también, porque pasan más tiempo con el bebé a veces que la misma mamá. Entonces es muy importante, si tú cuidas a digamos, a niños, nivel de bebés, es familia, vital tu y no papel. solo a nivel de familia, sino también a nivel de especialistas. ¿Qué quiero decir yo con especialistas? Desde el médico que cuida el embarazo de la mujer Ajá, hasta el pediatra y todo el entorno que apoyamos a las familias durante la crianza. ajá, ¿Qué cosas son importantes? Bueno, hay por ahí un anónimo, ¿verdad? Pero hay una frase que dice que para criar a un ser humano se necesita una tribu, se necesita toda una tribu. Y en realidad es así, porque la crianza no es solo el proceso de mamá. Mamá es la que está mayormente con su bebé, pero necesitamos de todo el conjunto y que todo el conjunto esté alineado. Entonces, básicamente, primero, el mayor consejo que puedo dar a las mamás, a las mujeres sobre todo, que se guíen, como decíamos, que nos guiemos por nuestro instinto, ¿ok? ¿Qué es lo que sabemos de nuestro bebé? Que nuestro bebé necesita estar con nosotros todo el tiempo apurruñadito, apechugadito. Y entonces, dentro de los límites de respeto, yo que soy una fiel creyente de los beneficios de la lactancia materna, yo siempre les digo a todas las mujeres que por supuesto respetando las decisiones que mamá toma, que la mujer toma, porque la teta no se da obligada, la lactancia no es obligada, pero respetando ese proceso, lo mejor siempre es la lactancia es ya, fundamental. ¿Y qué es lo que yo les digo a estas familias? Que busquen información, ¿verdad? Que busquen apoyo de cuál es la mejor manera o las nuevas maneras de criar a esos bebés. ¿Y por qué lo tiene que hacer la familia? Porque cuando ese niño, esa niña ya llega a la etapa escolar, ha pasado ya toda una vida muy importante en ese proceso de su educación y de su salud emocional. Y la mayor carga aquí, pues la tiene la familia, y la familia la amplío, no solo mamá y papá, como bien tú lo dices, no a mí es todas las personas que van a cuidar al bebé, que están alrededor de ese ser humano pequeñito. Entonces la invitación es a obtener mayor información, a indagar más, si estamos hablando de información, ¿no? Y de evidencia como tal, pero también a conectar más con nosotros mismos, a conectar más con nuestro interior, con nuestro corazón, para saber que siempre lo fundamental, pues seguirá siendo el amor y la compañía amorosa de ese ser humano. Aunque suene muy comeflor, aunque suene muy comeflor, pero fíjate que esto de comeflor, de hablar del amor, de criar con amor, una vez más lo viene como que a afianzar las neurociencias. Entonces, mira, es el camino correcto. tal cual. Mira, Paloma, muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad. Estábamos con María Paloma Romero, licenciada en psicología, facilitadora en educación prenatal, doula,
varias maestrías y especialidades. Muchas gracias. Y si quieres ver otra vez este video, lo vamos a meter en YouTube porque hay información fundamental. Muchas gracias y nos quedamos en contacto. Gracias, Paloma, de Venezuela. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Me encantó participar, me encantó estar aquí acompañándoles. Muchas gracias. Nos vemos.